Entonces tenemos el ejercicio que hicimos en clase. Vamos a resolverlo completamente, y para el examen irá únicamente los cálculos del periodo 0, el año 1 y el año 2, y se les dará los datos de los años 3, 4 y 5 para completar los cálculos. Bien, los datos los tienen en el archivo. En resumen, es una empresa que quiere mejorar su rendimiento, entonces va a comprar una maquinaria nueva que le permitirá tener mayor eficiencia, y en un principio va a vender la máquina anterior. Al final de los 5 años la máquina nueva se habrá depreciado totalmente y también se la venderá. Entonces lo primero que hacemos es completar los datos del periodo 0. Los datos del periodo 0. Veamos si es que hacemos esto aquí. Vamos a inmovilizar la pantalla para no perdernos de los años. Entonces, la maquinaria actual se le va a vender por un valor de $75,000. Ese es el precio de venta en el mercado. Pero esa maquinaria tiene un valor en libros de $50,000, por lo que se debe pagar impuestos sobre la ganancia neta. Es decir, sobre la diferencia del valor en el mercado con el valor en libros, que es 25,000. Pagamos un impuesto del 30%. Esto se encuentra en los datos. Entonces, el ingreso neto de la venta viene a ser la diferencia de los 75,000, que es el precio de venta en el mercado, menos los 7,500 del impuesto. 67,500 es el ingreso de la venta. Además, vamos a comprar la maquinaria nueva por un valor de $500,000, los cuales van a ser depreciados en 5 años, es decir, $100,000 cada año. Pero acá lo ingresamos con valor negativo. Tenemos un capital de trabajo inicial de $25,000, y el cálculo de nuestro flujo de caja para el periodo 0 es los ingresos y los egresos que hemos tenido. Entonces tenemos ingresos de la venta de la maquinaria anterior, y tenemos como egreso el dinero que ha salido para comprar esta máquina nueva. Entonces, el valor del flujo del free cash flow to the firm para el periodo 0 es 432,500. Bien, eso es para el año 0. Vamos a iniciar con el año 1. Tenemos unas ventas incrementales según los datos de $200,000, pero a esto le sumamos los $75,000 de la venta de la maquinaria antigua. Entonces tenemos unas ventas incrementales de $275,000. Estas ventas incrementales cada año crecerán a una tasa del 8%. Entonces podríamos calcularlo ya para todos los años. El costo de ventas representa el 55% de las ventas incrementales. Esto quiere decir, para el primer año 151,250, y de la misma manera lo hacemos para todos los años. El margen incremental viene a ser la diferencia entre ventas incrementales y costo de ventas.
y de la misma manera para los siguientes años. En los datos dice que vamos a ahorrar $30,000 cada uno de los años porque la maquinaria es más eficiente. Entonces es constante $30,000 para cada año. De esta manera ya podemos calcular el EBITDA. El EBITDA es la suma entre el margen incremental y el ahorro que hemos tenido en gastos. Entonces para el primer año 153,750. De la misma manera lo trabajamos para los años siguientes. Ahora, como tenemos nuestra fórmula, estamos en el primer método de cálculo de flujo de cajas para la firma a través del EBITDA. Necesitamos obtener el dato de esta parte de la fórmula, el EBITDA, que multiplica 1 menos la tasa corporativa o la tasa de impuestos. Entonces la tasa de impuestos equivale al 30%. Nos da un valor de 107,625 para el primer año y lo trabajamos de la misma manera para los siguientes. La depreciación es constante, $100,000 para cada año, porque la maquinaria cuesta 500,000 dividido para 5 nos da 100,000. El escudo fiscal de depreciación sería esta parte de la fórmula, que es la multiplicación de la depreciación por la tasa de impuestos. Da un valor de 30,000 constante para cada año, porque bueno, la depreciación también es constante. Ahora, el capital de trabajo. El capital de trabajo para cada año es el 20% de las ventas incrementales. Esto quiere decir que para el año 1, 55,000, año 2, 59,400, año 3, 64,152, año 4, 69,284 y año 5, 74,827. Nótese que dejé en blanco estas celdas, las voy a trabajar al final en el año 5. El cambio neto en el capital de trabajo es la diferencia o el incremento que ha existido entre el periodo 0 y el periodo 1. Entonces 55,000 menos 25,000 da una diferencia de $30,000. Ese ha sido el cambio neto. De la misma manera para los siguientes años. Bien, en el año 5 yo voy a recuperar el total del capital de trabajo. Quiere decir la suma de estos incrementos. La suma de estos incrementos es la recuperación del capital del trabajo en el quinto año. En estas celdas que dejé pendiente tengo que completar la venta de la maquinaria nueva al quinto año. En los datos me dice que voy a venderla en $30,000. Tengo un valor en libros de 0 porque se depreció totalmente, es decir, tengo una ganancia neta de $30,000. El impuesto a la ganancia sobre estos $30,000 sigue siendo el 30%, quiere decir 9,000. Entonces el ingreso neto de la venta de la maquinaria es 30,000 menos los 9,000 del impuesto, quiere decir que $21,000 es mi ingreso neto de venta. Con estos datos ya puedo calcular los flujos de caja, el free cash
flow to the firm para cada uno de estos años, tal como lo hice en el periodo 0. Pero aquí va incluido todo lo que está señalado con morado. Todo eso son ingresos y egresos que irán en mi flujo de caja y respetando la fórmula que tenía. Entonces voy con el EBITDA, el escudo fiscal y los ingresos por ventas y capital de trabajo. Entonces para el año 1 será 107.000 y ahí se indica cada uno de los componentes de ese flujo de caja. El EBITDA, el escudo fiscal y el cambio neto en el capital de trabajo. 107.625. De la misma manera lo hago para los siguientes 5 años. Nótese que el flujo de caja en el año 5 es mucho más alto debido a que se incluye en este valor el ingreso por la venta de la maquinaria y la recuperación del capital de trabajo en el año 5. Lo siguiente que tengo que hacer es obtener el factor de descuento, que se lo hace a través de esta fórmula: 1 en relación a 1 más WAC elevado al periodo que estoy calculando. Entonces acá para el periodo 0 lo elevo a la 0 y quiere decir que esto me va a dar 1. Para el año 1 elevo a la 1, para el año 2 elevo a la 2 y así sucesivamente hasta el año 5. Entonces los valores que me dan los tenemos ahí. Esto nos permite calcular el valor presente de los flujos, que es la multiplicación del flujo por el factor de descuento. Tenemos los flujos, los valores presentes de los flujos de cada año. Acá vamos a sumar los resultados. Vamos a sumar el valor presente del flujo del año 1, 2, 3, 4 y 5 y nos da un total de 501.432. Finalmente, el valor presente neto de estos flujos es es la suma del flujo de caja libre para la firma en el periodo 0, que está en negativo, más la suma de los flujos, de los valores presentes de los flujos, que es 501.432. Nos da un valor de 68.932. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es calcular por el segundo método. El segundo método es a través de la fórmula que utiliza el EBIT. Y nótese que en la depreciación ya no tenemos un escudo fiscal, sino cambia un poco la fórmula. De alguna manera es inclusive más fácil. El periodo 0 lo calculamos de la misma manera que hicimos en el método anterior, con la venta de la maquinaria antigua. Lo hacemos de la misma manera. Indicamos el valor de la compra de la maquinaria nueva, y tenemos el capital de trabajo de 25.000, el flujo de caja 432.500,
factor de descuento 1000. Y hasta ahí sería el periodo 0. Vamos al periodo 1. Todos los valores los calculamos de la misma manera. Aquí en esta parte es donde hay la diferencia. Tenemos que calcular el EBIT. Esto significa que vamos a tener que quitarle a la depreciación de nuestro cálculo. Nótese en la fórmula. Restamos la celda H81 que corresponde a la depreciación. Entonces es la suma del margen incremental más los ahorros en gastos menos depreciación. Calculamos esta parte de la fórmula que es EBIT en relación a la tasa de impuestos. La tasa de impuestos es del 30%. Y tenemos la primera parte de la fórmula. Para completar la segunda parte de la fórmula tenemos que sumar la depreciación. Lo habíamos restado acá para obtener este valor. Ahora para la segunda parte de la fórmula necesitamos el valor de $100,000 para cada año. Entonces ya cumplimos hasta acá. Sobre la venta de la maquinaria nueva, la hacemos de la misma manera. Valor de mercado 30,000, valor en libro 0, ganancia neta 30,000, impuestos sobre la ganancia 9,000, ingreso neto de la venta $21,000, tal como estaba el método anterior. El capital de trabajo lo calculamos de la misma manera que lo hicimos anteriormente. El 20% sobre las ventas incrementales cada uno de los años. Los cambios netos en el capital de trabajo es el incremento que se da periodo a periodo. Y la recuperación de capital de trabajo de la misma manera se lo hace en el año 5 y hay que indicarla. Esto era la suma de los cambios netos en el capital de trabajo. Da por un valor de 49,827. Con estos datos ya podemos calcular los free cash flow to the firm. En el quinto año es más alto porque incluye el ingreso por la venta de la maquinaria y la recuperación de capital de trabajo. Podemos calcular el factor de descuento tal como lo hicimos en el método anterior, y de igual manera los valores presentes de los flujos. Sumamos los valores presentes de los flujos. Me da 500,432 y con eso saco el valor presente neto, que es la suma del free cash flow to the firm para el periodo 0 más la suma de los valores presentes de los flujos. Esto me da 68,932, que tiene que ser igual al valor que calculamos en el método anterior. Vamos a comprobarlo. $68,932 por el método del EBIT
EBIT y 68.932 por el método del EBITDA. Entonces, para el examen, lo que voy a hacer es darles los datos de los años 3, 4 y 5 completos. Ustedes van a tener que calcular periodos 0, 1, 2. Y de esa manera llegar al valor presente neto por los dos métodos.